en la UNESCO un tipo que es totalmente contrario a la cultura de la paz y a la mentalidad de promocionar los derechos humanos como una cuestión pacífica. Yo me parece coherente. Lo que pasa es que él no tiene ningún derecho a manejar de esta manera tan frívola los acuerdos de un Estado del cual él es el administrador temporal por X tiempo. Y entonces, claro, la UNESCO dice, ¿qué voy a pagar yo para que...? No es la primera vez, de todas las maneras, que Estados Unidos deja de pagar. En tiempos del español Mayor Zaragoza al frente de la UNESCO, pues Estados Unidos, él tuvo 2 mandatos. En el primer mandato no pagaba su cuota. Fue Mayor Zaragoza el que acabó convenciendo a los Estados Unidos para que pagasen su cuota correspondiente a la UNESCO. Y dice usted bien, la UNESCO es, estamos en un foro pues académico, universitario, es la institución que ha promocionado sistemáticamente esta cultura de paz, programas sistemáticos de cultura de paz, trabajo en las escuelas de cultura de paz, y entre estas cuestiones algunos intervenimos en, pues, en mi organización, el Movimiento de Estudios por la Paz, o la otra, el Instituto de Estudios por la Paz, pues intervenimos en, sin pisar el callo a nadie, en aquello donde podemos ser un poquitín más competentes. Por ejemplo, en el tema de la mediación de conflictos, que son programas en los cuales pues, enseña a los niños ya en las escuelas a que cuando se cachetean en los recreos, pues haya mediadores que sean los propios niños quienes intervengan, para lo cual se les enseñan ciertas técnicas de información y de mediación, y los propios niños pues, son capaces de autocontrolar ciertos niveles de violencia que puede haber en el patio del colegio, por ejemplo. Ese es un tipo de ejemplos. Nosotros estuvimos muy motivados en los años 90 en campañas. Yo he escrito pues la parte de fundamentación teórica de un programa, este opúsculo mío de reflexión ética sobre el racismo y la xenofobia, es parte de una serie de materiales y de trabajos que hacen sociólogos, economistas, politólogos, etcétera, etcétera, cuyo objetivo es prevenir o tratar de poner un poco en solfa estos movimientos identitarios nacionalistas que son contrarios precisamente a la Unión Europea, y eso es promocionado sistemáticamente por la Unión Europea. Hay movimientos como Jóvenes contra la Intolerancia, que lo que hacen es tener activamente denuncias de agresiones de grupos radicales fascistas contra gente que está en otra línea, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de trabajo es un trabajo muy oculto, que no tiene efectivamente ninguna repercusión mediática ni cultural, pero es un trabajo que la sociedad civil puede ejercer, y cuanto mejor y más numerosas personas estén trabajando en esas líneas, se contribuye, yo no digo que sea la solución, pero se contribuye a ir cambiando poco a poco las mentalidades y sobre todo las formas culturales de actuación y las formas de intervención. Si le sirve de algo eso, pues nosotros tenemos materiales que brindamos y se pone en contacto con el MPDR, etcétera, etcétera. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a cómo combatir las lagunas que se encuentran dentro de los códigos penales, porque en el caso, yo soy de Nayarit, apenas en abril se tipificó el feminicidio y fue como una lucha para que entrara en tipificación. El 3 de octubre se da un caso de feminicidio y ayer se notifica que ya se sentenció al feminicida. Dentro de la tipificación en el estado de Nayarit se dice que el feminicidio se da una sentencia de 30 a 50 años, pero a este feminicida se le dieron 25 años de prisión. No soy abogada, entonces
los términos legales no se los manejo, pero como entendí, es que el agresor había cooperado y entonces se había declarado inocente, por lo cual se le redujo la sentencia a 25 años. Más o menos investigué y decía que era como uno de las lagunas o una de las adecuaciones que se han hecho para el nuevo código en cuanto a juicios orales. Entonces, ¿cómo luchar contra estas lagunas? Si se viene luchando para que las sentencias sean más graves, pero entonces también hay otra cuestión legal donde, bueno, si tú te declaras inocente, entonces te vamos a reducir tu sentencia. Y otro caso es que también la impartición de justicia pues realmente no es como tan justa. A principios de septiembre se da otro caso de feminicidio, donde el feminicida es un policía federal y hasta la fecha está desaparecido, nadie sabe dónde está. Entonces al primer caso que les comentaba es como de clase baja, en 10 días él ya está sentenciado, y al otro que hace más de un mes comete el feminicidio, pues se lo tragó la tierra, ¿no? Sí. Sí, muchísimas gracias. Bueno, conozco más o menos la problemática también de Nayarit. Fue uno de los últimos estados en tipificar y costó mucho trabajo porque había mucha reticencia para hacerlo. De hecho es el penúltimo, si no me equivoco. El último, el que queda sin tipificar, es Chihuahua, curiosamente, Chihuahua, en donde allá no se ha tipificado el feminicidio, sin embargo se agravaron las penas para los casos de asesinatos de mujeres. Y en el caso de Nayarit, bueno, había mucha reticencia, se tipifica, pero la problemática la tenemos en todo el país respecto al acceso a la justicia. O sea, una cosa es que se tipifique, una cosa es que esté la normativa y otra cosa es que se acceda a la justicia. ¿Y por qué tenemos tantos problemas con eso? Porque primero que hay dos cuestiones que se están presentando. Una es que está entrando apenas en vigencia un nuevo sistema de justicia penal, que es un cambio de paradigma completo. Y esto ha costado mucho trabajo porque quienes permanecen y quienes están en todo el aparato de la operación de la justicia, es decir, todas las y los operadores de justicia son los mismos, ¿no? Entonces, hacer que cambien ellos el chip de lo que significaba un sistema de justicia anterior a ha sido muy complicado, primera. Y en segundo es que justo porque está toda esa misma estructura, la misma que estaba desde siempre, se ha complicado mucho. De por sí el tema de la impunidad para todos los delitos es muy alto, arriba del 98%, imagínense. En el caso de las mujeres, en el caso de los delitos contra mujeres, se incrementa todavía más, ¿no? O sea, es decir, la impunidad casi llega al 100%. Nosotros, estos casos que tú mencionas los conozco también bien. El caso de que era un policía federal, destacamentado, por cierto, en Jalisco, en Puerto Vallarta, y asesina a su esposa, era su pareja. Y los casos de violencia de pareja, que se supone que serían los que es más fácil aprenderlos porque están bien identificados, se sabe quiénes son y demás, tenemos una impunidad muy alta. Imagínense en los otros casos donde aparecen los cuerpos de estas mujeres asesinadas y en donde se desconoce quiénes les privaron de la vida, quiénes les asesinaron. Entonces, una de las problemáticas graves que tenemos ahí es el tema de la impunidad. Y luego ya en la administración de la justicia, recién tenemos un caso que llevó 5 años el proceso y los dejaron libres, a cuatro de ellos que estaban sujetos a un proceso, que estaban confesos además, ellos sí efectivamente habían asesinado a esta chica y los dejaron en libertad. Entonces hay una problemática grave en el tema del acceso a la justicia y que tiene que ver con la impunidad y que ronda todos los delitos, pero especialmente a los delitos contra las mujeres. Y bueno, yo aprovechando que tengo el uso de la voz, solamente también para señalar este aspecto del tema de la vulnerabilidad. No son grupos vulnerables, ¿no? Las mujeres, las indígenas, las personas con algún tipo de discapacidad, etcétera, no son vulnerables en sí mismos, ¿no? Viven situaciones de vulnerabilidad, porque si no contribuimos otra vez a la violación de sus derechos humanos, a la revictimización, etcétera, a situar a las mujeres otra vez como víctimas, como pobrecitas, como objeto de tutela y de cuidado, ¿no?
Entonces no son vulnerables en sí mismas, no son grupos vulnerables, son grupos en situación de vulnerabilidad o personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, son las situaciones las que favorecen y condicionan que esos riesgos se incrementen, ¿no? Entonces, por supuesto, las mujeres se encuentran en una situación de riesgo y de vulnerabilidad también en el tema de acceso a la justicia. Y decirles además que en este contexto de violencia generalizada se incrementa la violencia contra las mujeres. Hay un riesgo todavía mayor, ¿no? Vivimos un contexto de violencia generalizada, pues en las mujeres se agudiza todavía más. Y también algo que ha sido poco estudiado es que en años electorales se incrementa esa violencia. Estamos ya iniciando un año electoral y ya se incrementó. Estamos con una violencia exponencial en el tema, es decir, de todas las violencias, pero especialmente las violencias contra las mujeres, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Aldo y quiero felicitarlos, quiero pues, dar gracias porque estén aquí y nos expongan todos los puntos de vista que son muy importantes. Y como la persona de atrás decía, algunas veces le damos muchas vueltas, pero no es dar vueltas, es informarnos, porque hay personas que no lo saben. Y yo desde que llegué aquí he aprendido muchas cosas y como dices, o sea, la paz es básica. Y encontré una vez una frase que he tratado de seguir, que dice, no basta hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y mi pregunta pues no es ninguna, simplemente es que sigan con esto y que en verdad a muchos de nosotros nos están aportando demasiado. Y sería todo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.